Hoy hablamos con Leopold Testapé. Es un famoso bloguero que está aquí en Barcelona y que sobre todo trata temas de investigación en historia. En este caso particular nos queremos centrar en 2 episodios de la ciudad de Barcelona que son muy diferentes en el tiempo. Uno sucede en época medieval y el otro, es más actual, casi en época contemporánea. Leopold Testapé trata temas, como hemos dicho, diversos sobre la historia, datos que nos puedan resultar curiosos. Hola, buenas tardes, Leopold. Muy buenas tardes. Leopold, nos gustaría empezar un poco porque nos contaras 2 diferentes historias que has colgado en tu blog. Una se trata de Isaac Mardophai, que sucedió en época medieval. Y la otra que no está conectada, pero tienen 2 personajes que son de origen judío, que la siguiente es Margaret Michaelis. Entonces, son 2 personajes que has incluido en tu blog y nos gustaría mucho que nos pudieras hablar un poquito más de ellos. A ver, si quieres empiezo por el rabino Isaac Mardophai, sí, que fue en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV. En aquel momento, gran parte de la ciudad de Barcelona era el CAI y era uno de los más importantes de Europa. Estaban protegidos por el rey Pedro el Ceremonioso y nadie se atrevía a tocarles. Con tan mala suerte de que al aparecer la peste, pues la población empezó a señalarlos a ellos. ¿Por qué les señalaba a ellos? A los judíos. Por una sencilla razón. La población cristiana no seguía los hábitos de higiene que si la población judía, que tenía sus propios baños, y aunque vivía en unas callejuelas muy hacinados y tal, se vieron menos afectados por la peste que no la población en general. Otro elemento que pasó al aparecer la peste es que muchas personas al morir su gente no podían pagar las deudas. Y esto en la Edad Media era un problema bastante grave que podía significar incluso la pena de muerte. Como el rey los protegía, en aquellos momentos no pudieron levantarse contra la población judía. Y lo que hicieron es inventarse una historia en la que acusaban a este rabino de haber tenido relaciones sexuales con sus alumnos. En ausencia del rey lo juzgaron, y a pesar de que el rey desde lejos intentó evitar su ejecución, fue ejecutado. Algo parecido apareció también en la ciudad de Tortosa, donde también fue ejecutado un célebre rabino. Cuando el rey se enteró, hizo que la sentencia fuera cambiada por su protección que tenía hacia la población judía, y además, en el caso de Tortosa, a los que habían sentenciado al rabino de aquella ciudad fueron ejecutados, dándose el caso de que es una de las pocas ocasiones en que un rey interviene en una historia como esta, ¿no? Por desgracia, este rey murió y 4 años después se inició en Barcelona una terrible revuelta que acabó con la muerte de decenas de miles de judíos de la ciudad, dejando a la ciudad en una situación que entre la peste, que mató a más de la mitad de la población, y las matanzas de los judíos, en una situación ruinosa. Isaac Mardophai era un rabino, no era un civil, digamos, cualquiera. Sí, era rabino. En Barcelona había dos sinagogas. En realidad, la más importante es la que hoy sería la Plaza de Sant Jaume, que después pues al ayuntamiento fueron comprando terrenos para el ayuntamiento y allí hicieron la plaza y tal, pero eso ya bastantes siglos después. Y la más pequeña estaba en lo que es la calle de Fernando, en la actual iglesia de Sant Jaume. Aquello era la sinagoga pequeña. Ahí estaba la residencia de este rabino, según nos cuenta el investigador local de aquí, Jaume Riera. Y fue acusado en falso, o sea, es decir, seguramente para que no tuviera que reclamar una deuda. Esta acusación, o sea, no hay ninguna prueba
y tal, de que hubiese habido ningún tipo de relación sexual. Sencillamente, una cosa, como no podían atacar a los judíos, a la población judía de la ciudad, por la falsa noticia de que ellos eran los que propagaban la peste y todo esto, buscaron esta estratagema para poder atacar a la población judía. Ya. Y entonces la historia acabó mal, ¿no? La historia, pero sí, ya he dicho, el rey cuando intervino hizo acabar con todos los procesos, porque también se procesaron a sus alumnos y mandó ejecutar. En caso de Barcelona no se atrevió con las autoridades de la ciudad, porque era su principal sustento económico, pero sí que en el caso de Tortosa, donde también se ejecutó a dos judíos, se ejecutó a los autores de esto. Se da el caso de que, por acusación, digamos, de sodomía, son los únicos casos en los que hubo juicios en Barcelona o en Cataluña contra ellos. Hubo uno anterior y fue absuelto también por intervención de otro rey. Es interesante. Y ahora hacemos un gigantesco paso en el tiempo y también nos centramos en otra historia que has divulgado en tu blog, que por cierto se llama La Mà Esquerra del Cardener. Entonces damos un paso muy grande, como hemos dicho, y nos situamos también en otro personaje judío más contemporáneo, que es Margaret Michaelis, del cual hablas también en tu blog. Bueno, se trata de una gran fotógrafa que dejó un legado aquí en Barcelona espectacular, ¿no? Ella era austríaca y judía, y además de ideología anarquista. Tuvo que huir de Austria cuando los alemanes empezaron a acechar Austria, y vino aquí poco antes de que Austria fuera anexionada a Alemania. Y se alojó en una calle que entonces se llamaba la calle Mediodía, que ahora es la Avinguda de las Aras. Se alojó allí, que era una de las zonas más ebulliciosas del Raval, pero del Raval, digamos, más pobre. Pero era también una zona cercana al puerto donde estaban lo que serían los bares de los bajos fondos. Y ella retrata todo este ambiente. Y también se pone en contacto con toda una serie de intelectuales, arquitectos de esa ciudad que formaron el grupo el GAPAC, en el cual estaba Josep Lluïset, el famoso arquitecto, el pintor Joan Miró, también muy conocidos, ¿no? Sus trabajos, ella fotografió bastantes de estos trabajos, recorrió con ellos buena parte del Estado español y nos dejó unas imágenes impresionantes de cómo se vivía en esa zona de la zona más baja de los bajos fondos de Barcelona, que no solo era un lugar de una vida muy bohemia y también era una zona de entrada de todo tipo de tráfico de drogas, de armas, donde entraba la cocaína o la heroína en los años 20 y 30, ¿no? Cuando estalló la guerra, pues ella se puso del lado de la República, pero su ideología anarquista hizo que los estalinistas desconfiaran de ella y hubo la suerte de poder huir antes de que fuera detenida. Su marido, que es su nombre, Michael, tiene que ver con el nombre de su esposo, fue detenido por los anarquistas, por el PSUV, y años más tarde, cuando fue liberado, ya no volvieron a coincidir, pues Margaret Michaelis marchó a Australia y su marido no fue para allá. Ella, pudiéramos decir que es una de las pocas fotógrafas que reportó cómo era la vida en el Raval de la Barcelona más pobre de la época, de esa época. Sí, o sea, hay otros fotógrafos también que dejaron bastantes imágenes, como Costa Galobardas o José María de Segarra, pero eran hombres. Ella es de las pocas que entró, mostró cómo se vivía, cómo eran estas calles. Las fotografías que hay y que he colgado en mi blog son absolutamente espectaculares, ¿no? Y vale la pena podéis buscar por internet todas las fotos y ponéis su nombre y el nombre de Raval o Barrio Chino de Barcelona y las encontraréis fácilmente porque son públicas. Margaret... Dejó un legado muy importante, sí.
Margaret huyó del Holocausto, vino a Barcelona, pero también tuvo que huir de Barcelona por su ideología política. Sí, sí. Y bueno, también, a ver, el estalinismo también desconfiaba de los judíos. Bueno, aquí en Barcelona también, como he dicho, también ella marca un importante trabajo junto con el GAPAC, que son los arquitectos que cabezó el grupo de Joseph Pilser, pero también siguió a la gran Emma Goldman, la mujer más odiada de América, según Hoover. Siguió su presencia aquí en el frente de batalla, o sus imágenes retrató el entierro de que dicen que fue más de 1 millón de personas del anarquista Buenaventura Durruti. O sea, fue un trabajo de compromiso, fue un trabajo de testimonio y fue un trabajo también de aportación intelectual muy importante. ¿Su trabajo está expuesto en algún sitio? ¿Se puede recuperar? ¿Se sabe algo de su legado? Parte de su material, el que se hizo aquí, está en la Galería Nacional de Australia y hay bastante material, más que en Barcelona. En el archivo fotográfico de Barcelona hay bastante material de ella. Perfecto. Sí. Pues, está justo al lado del Born. Los que vengan a Barcelona sabrán seguramente lo que es el Born, pues allí al lado mismo está el archivo fotográfico de Barcelona. El centro cívico. Puede encontrarse material suyo, sí. Perfecto. ¿Cómo fue su final, el final de Margaret? Bueno, sé que marchó antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pudo salir y marchar a Australia, donde murió en 1985. O sea, tuvo una larga vida allí, se volvió a casar, tuvo otra familia, ya lejos de todo, pues con lo que había sido aquí en Barcelona, incluso el marido que le había, el nombre con que aquí artísticamente se le conoce. Sí, también un elemento importante, o sea, el GAPAC que hizo aquí, yo vivo en Apolacel, cerca de Gavà, y aquí hay un edificio que es de la Unión de Colaboradores de Cooperadores, la Unión de Cooperativas, que el edificio lo hicieron ellos, y las fotografías que hay en el Museo de Gavà son atribuidas a ella. Y es un lugar que además tiene una importancia para mí bastante importante, porque allí tuve durante 4 años mi despacho. O sea, que es decir, que también ahí hay parte de su trabajo, una pequeña parte de su trabajo. Vuelvo a decir, o sea, con este grupo de arquitectos que hicieron un trabajo muy importante durante la República, ella fue la fotógrafa oficial. Y todo lo que se conserva de esta gente son fotografías suyas. Pues siempre, bueno, la verdad es que es un placer haber podido saber, aunque son 2 datos inconexos, sobre todo en cuestión de tiempo, saber más sobre la historia, estas peculiaridades de la historia de la ciudad de Barcelona y cómo los judíos siempre han estado presentes en nuestra ciudad y cómo han influido y la han marcado de alguna forma. Es verdaderamente importante, y sobre todo esta época, y es necesario recordar que el bombardeo alemán e italiano, fascistas y nazis, sobre la ciudad de Barcelona, hizo desaparecer muchas de estas zonas que fotografió ella, como la calle Mediodía, en la que ella residió cuando estaba en Barcelona, pero también gran parte de la calle Cid y toda esa zona de que eran los bajos fondos de Barcelona. No quedó absolutamente nada. Alemania e Italia ha pedido perdón, pero posiblemente los primeros responsables de esto todavía es hora de que pidan perdón. Recordamos, tu blog se llama leopoldtest.blogspot.com.es para que los oyentes de Radio Sefard puedan visitarlo, y espero que lo disfruten también. Muy bien. Pues muchas gracias, Leopold Testapé, por tu tiempo y por explicarnos estos datos tan curiosos. Muy bien, muchas gracias a vosotros por prestar atención al trabajo que realizo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Leopold.